than in Capernaum by the sea. Capernaum was the place where the caravans stopped over. It was the area of Galilee where many people were not Jews and did not observe the law of Moses. Some of them were believers in various mystery religions. It was called Galilee of the Gentiles and not Galilee of the Jews. Jesús vino de un pueblo sin importancia, Nazaret, que estaba en la región montañosa, alejada de las rutas comerciales del antiguo mundo romano. La comunicación real con el mundo exterior ocurría mucho menos en Nazaret que en Cafarnaúm, junto al mar. Cafarnaúm era el lugar donde se detenían las caravanas. Era el área de Galilea donde mucha gente no era judía y no observaba la ley de Moisés. Algunos de ellos eran creyentes en varias religiones de ministerios. Era Galilea de los gentiles y no Galilea de los judíos. The prophet from Nazareth would have had to leave town in order to be heard. So after the arrest of John the Baptist, Jesus decided to move his base of operations into the region where the people who heard him could spread his ideas farther into the world. If he could reach someone in Capernaum who later traveled on to Syria or Persia, then he could have a greater effect. That meant that he had to move beyond his comfort zone. He would have to enter the world of thieves and tradespeople, tax collectors and priests, drunks and saints and everyone in between. And if he was going to offer them the good news that the kingdom of heaven was drawing near. Un profeta de Nazaret habría tenido que salir de la ciudad para ser escuchado. Entonces, después del arresto de Juan el Bautista, Jesús decidió trasladar su base de operaciones a la región donde la gente que lo escuchaba podía difundir sus ideas por todo el mundo. Si podía llegar a alguien en Cafarnaúm, que luego viajaría a Siria o Persia, entonces podría tener un efecto mayor. Eso significaba que tenía que salir de su zona de confort. Tendría que entrar en el mundo de los ladrones y los comerciantes, de los recaudadores de impuestos y de los sacerdotes, de los borrachos y de los santos, y de todos los demás, si les iba a ofrecer la buena noticia de que el reino de los cielos se acercaba. When he said that the kingdom was coming, he was not saying that if we are good, we will go to heaven when we die. He was talking about the direct role of God himself coming to this world, a reign in which those who suffer find relief, the poor find resources, and everyone who mourns is comforted. It was to be the ultimate collapse of the domination system in human affairs, by which some of us, the strong, take unfair advantage of others of us, the weak. The kingdom of heaven is to be the end of human beings preying upon each other and the beginning of their cooperating with God for the benefit of everyone. Cuando dijo que el reino vendría, no estaba diciendo que si somos buenos iremos al cielo cuando muramos. Estaba hablando del gobierno directo de Dios mismo viniendo a este mundo. Un reino en el que los que sufren encuentran alivio, los pobres encuentran recursos y todos los que lloran son consolados. Sería el colapso final del sistema de dominación en los asuntos humanos, en el cual algunos de nosotros, los fuertes, son aprovechados injustamente de otros, los débiles. El reino de los cielos será el fin de los seres humanos que se aprovechan unos de otros y el comienzo de su cooperación con Dios para el beneficio de todos.
this proclamation of the kingdom of heaven comes just before and just after the story of Jesus calling his first disciples. The idea that this God's direct rule is near and on the way to completion is the vision to which Jesus calls Peter and Andrew, James and John. It was the hook that drew them in. We do not know whether any of these men were particularly religious or spiritual. We might assume that they, like so many others, were worried about the hardships that the Roman military occupation put upon the people of Galilee. But we can only imagine when we ask why they responded immediately to his call. It is as if his presence and message are so compelling that they recognize in them what they've been looking for. Esta proclamación del reino de los cielos vino justo antes y después de la historia de Jesús llamando a sus primeros discípulos. La idea de que el gobierno directo de Dios está cerca y en vías de completarse es la misión a la que Jesús llamó a Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Fue este anzuelo lo que los atrajo. No sabemos si alguno de estos hombres era particularmente religioso o espiritual. Podríamos suponer que ellos, como otros, estaban preocupados por las dificultades que la ocupación militar romana suponía para el pueblo de Galilea. Pero solo podemos imaginarnos cuando preguntamos por qué responden de inmediato a su llamado. Es como si su presencia y su mensaje fueran tan convincentes que reconocen en ello lo que han estado buscando. Jesus says simply, "Follow me, and I will make you fishermen for human beings." He does not say, "Believe what I tell you," nor does he say, "I am the great leader you have awaited." He says, rather, "Live as I do, and people will notice and will come to you, and tremendous things will happen." Jesús simplemente dijo, "Síganme y haré que ustedes pescadores pesquen seres humanos." Él no dijo, "Cree lo que te digo." Tampoco dijo, "Yo soy el gran líder que has esperado." Él dijo más bien, "Vive como yo lo hago, y la gente se dará cuenta y vendrá a ti, y sucederán cosas tremendas." We know what happened to some of those early followers of Jesus. Some of them were abused for their faith. Some lost their lives because they held to their faith in their teacher. Some may have died of great old age, but we know that they were not especially gifted with wisdom or courage. They ran away at the end when their teacher's path became dark and dangerous, and only returned when they experienced him as alive in a new way after his physical life had ended. But certainly they had the most astonishing adventure anyone could imagine. Sabemos lo que les sucedió a algunos de esos primeros seguidores de Jesús. Algunos de ellos fueron abusados por su fe. Algunos perdieron la vida porque mantuvieron su fe en su maestro. Algunos pueden haber muerto de gran vejez. Pero sabemos que no estaban especialmente dotados de sabiduría o coraje. Huyeron al final cuando el camino de su maestro se volvió oscuro y peligroso, y solo regresaron cuando la experimentaron vivo de una manera nueva, después de que su vida física había terminado. Pero ciertamente tuvieron la aventura más asombrosa que cualquiera pudiera imaginar. In our day, we live in a sort of a Galilee of the Gentiles. Our world is populated by people of many beliefs. Among them are Christians who follow a version of Christianity that stresses judgmentalism and sour moralizing. Jesus would not recognize his teaching, I think, in their belief. Church people can be among the very worst for party strife and schism,
It is the very thing that St. Paul warned Corinthian Christians about. En nuestros días vivimos en la aldea de los gentiles. Nuestro mundo está poblado por personas de muchas creencias. Entre ellos hay cristianos que siguen una versión del cristianismo que enfatiza el juicio y la amargura moral. Jesús no reconocería su enseñanza en esa creencia. La gente de la Iglesia puede estar entre los peores por las luchas partidarias y el cisma. Es precisamente lo que San Pablo advirtió a los cristianos de Corinto. Many others turn away from the faith entirely, believing that any faith is a rejection of reality and a flight into fantasy. And the announcement that the kingdom of God is drawing near, make no mistake, is bad news to many of the powerful among us. It is good news only for those who embrace the good world God has made and the love that holds it together. For those still devoted to the system of dominating other people and the thoughtless dominion of the earth, the gospel of Jesus sounds like hell. Muchos otros se alejan por completo de la fe, creyendo que cualquier fe es un rechazo de la realidad y un vuelo hacia la fantasía. El anuncio de que el reino de los cielos se acerca, no se equivoquen, es una mala noticia para muchos decorosos entre nosotros. Son buenas noticias solo para aquellos que abrazan el buen mundo que Dios ha hecho y el amor que lo mantiene unido. Para aquellos que todavía son devotos del sistema de dominación de otras personas y la dominación irreversible de la tierra, el Evangelio de Jesús suena como el infierno. Still, the calling is the same. If somewhere a young man's violence is being overcome with justice and love, the kingdom is drawing near. If somewhere an old woman's sickness is being healed by the medical arts and by prayer, the kingdom is near. If an addict is finding release or an immigrant is finding merciful hearts to help, if a family's brokenness is being overcome, if forgiveness is being offered, if somewhere someone is looking deep into herself or himself and seeing a beautiful creature made by God, deserving of love and able to love in return, then the kingdom is near. Aún así la vocación es la misma. Si en algún lugar de violencia de un joven está siendo vencida con justicia y amor, el reino está cerca. Si en algún lugar la enfermedad de una anciana está siendo curada por las artes médicas y por la oración, el reino está cerca. Si un adicto está encontrando liberación, o un inmigrante está encontrando corazones misericordiosos para ayudar, si se está superando la ruptura de una familia, si se está ofreciendo perdón, si en algún lugar alguien está mirando profundamente dentro de sí mismo y viendo una hermosa criatura hecha por Dios, merecedores de amor y capaces de amor a cambio, entonces el reino está cerca. Whenever someone wakes up to the recognition that it's the kingdom of heaven and not the kingdom of power or of anything else that we need, then that person is close to finding Jesus' kingdom. Why wait for heaven, since it is so near, so available right now? Cada vez que alguien despierte el reconocimiento de que es el reino de los cielos y no el reino del poder o cualquier otra cosa que necesitemos, entonces esa persona está cerca de encontrar el reino de Jesús. ¿Por qué esperar al cielo, ya que está tan cerca y tan disponible ahora mismo?